Segunda de Corintios, capítulo 4, de versículo 1 hasta el versículo 12, nosotros encontramos texto bíblico aquí del apóstol Pablo, que nos dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos toda honra y toda gloria a ti, porque tú eres el único dueño y merecedor de adoración. Gracias porque en esta preciosa mañana podemos hablar de tu grandeza, podemos escudriñar tu palabra. Te pedimos tu dirección. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas aclarando nuestra mente y que tú seas dándonos el conocimiento de tu palabra, de lo que el apóstol Pablo quiso expresar, para que hoy nosotros podamos vivir por ella, podemos caminar conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra mente ni a nuestra inteligencia, sino conforme a lo que tú has establecido. Obra tú en nuestra vida, te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este texto bíblico nosotros podemos encontrar el consuelo para el alma afligida. Yo le quiero llamar así a este mensaje: consuelo para el alma afligida. Yo no sé qué título tú le pondrías, si sería la fe, o no sé qué otro título tú le pondrías a este mensaje, pero quiero enfocarme en esta dirección. La palabra del Señor, cuando nosotros la escudriñamos, nos consuela, nos alienta, nos conforta. Saber que nosotros pertenecemos a Él y que Él nos escogió para alabanza y honra de su gloria.
Y dice Pablo que teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos. No desmayamos. Tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado. Él nos escogió. ¿Para qué? Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Y ese es un compromiso que tú adquieres cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Y si tú no te sientes comprometido, no te sientes ser responsable de obedecer a la palabra del Señor, es porque tú no has recibido ese llamado, porque tú no estás siendo obediente a ese llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y no solamente Él ha hecho el llamado a los que estamos aquí, Él ha hecho un llamado ¿a quiénes? A todos los sedientos. ¿Y quiénes son todos los sedientos? Yo creo que la humanidad entera, el mundo entero, todo ser humano está sediento. Aún nosotros que hemos recibido el Evangelio de la salvación, aún nosotros seguimos siendo sedientos. Necesitamos más de Dios, necesitamos su dirección, necesitamos que Él nos guíe, necesitamos su fortaleza para nosotros continuar viviendo en estos tiempos. Y yo me gustaría hacerte una pregunta, hermanos y amigos, en esta mañana. ¿Qué hace cuando está en prueba o aflicción? ¿Qué tú haces cuando tú estás afligido o cuando tú estás en una prueba que tú no encuentras ninguna solución? ¿Te encierras a llorar en una habitación? ¿Te enfada contigo y con los demás? ¿Vive una vida preocupada, desesperada? ¿Le echa mano a lo primero que tú encuentras? ¿No escucha consejo de nadie, te centra solo en tu problema? ¿O busca consejo en todos los lugares, pero ya tú tienes una idea de lo que tú quieres hacer, solamente quieres saber lo que están opinando los demás, de lo que ya tú tienes concebido en tu mente que vas a hacer? Tú buscas consejo, pero no haces lo que te aconsejan, porque tú haces lo que ya tú tienes en tu mente. Nos desesperamos y queremos buscar soluciones a donde no lo hay. Y yo quisiera en esta mañana decirte que cuando estés pasando un momento difícil, céntrate en los planes, en los propósitos que Dios tiene para ti y para los demás. Si yo, conociendo la verdad, conociendo el Evangelio, conociendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, no dependo de Él y dependo de mi propio intelecto, dependo de mi propia fuerza, de mi sabiduría, entonces no estoy confiando en Dios. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy escuchando ¿qué voz? ¿La voz de qué? ¿Del Dios de este mundo? Escucha bien. Dios con letra minúscula. Porque Dios se escribe con letras ¿qué? Mayúsculas. Así es. El Dios de este siglo. Y quizá ahora ya tu mente se está encendiendo un bombillito y tú estás diciendo, pero ya Cristo murió, Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Bueno, más adelante miraremos. Hermano, Pablo está diciéndonos aquí en este texto bíblico que no debemos de desmayar. ¿Qué es lo que nos dice? Leemos otra vez el verso 1, dice:
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayar. Nosotros no tenemos por qué desmayar. Escuchaba, no sé si el lunes o el martes, creo que era una canción que decía: tú no naciste bajo la nieve, tú naciste bajo el sol. Levanta tu mano y alabas al Señor, dice la alabanza, ¿no? Tú no naciste bajo la nieve, sino bajo el sol. O sea, quiere decir que tú no eres un cristiano que te deja dominar por las cosas del mundo, que te enfría todo. Ves los problemas, ¡pum!, y te derrumba, no. El cristiano es un cristiano que está siempre fervoroso. Tenemos que mantener los motores encendidos. ¿Para qué? Para estar caliente. Cuando tú por la mañana arrancas un coche, un carro, tú lo arrancas por la mañana, ¡pum!, le das la calefacción. ¿Cómo sale el aire? ¿Frío o caliente? Sale frío. ¿Por qué? Porque el motor del coche todavía no se ha calentado. ¿No es así? Es así. Tú tienes que arrancar el coche y después de unos 3, 5 minutos ya empieza a salirte ¿qué? El aire caliente. ¿Por qué? Porque el motor se está calentando. Hermano, el cristiano tiene que calentar el motor, no por la mañana, tiene que calentarlo. ¿Cuándo? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Entonces el cristiano tiene que ser 24. ¿Cuándo? 7, 365. Esos son los datos de un cristiano. El cristiano no es que cuando viene a la iglesia solamente domingo, le llamamos domingueros, los que vienen los domingos. Yo lo siento, no te enojes conmigo. No te enojes conmigo. El cristiano tiene que calentarse, tiene que estar caliente. Si no puede venir en el transcurso de la semana, escucha mensaje, escucha alabanza, ora al Señor, lee la Biblia, pero mantente caliente. Cuando tú vengas el domingo aquí, calienta a los demás, que tú no vengas solo a calentarte del calor de los demás. No, calienta a los demás. Dicen por aquí que muchas veces venimos a calentar solo la silla. Bueno, eso es tremendo, hermano. Yo no quiero ofender a nadie. Hermano, pero Pablo dice que no debemos de ¿qué? De desmayar. ¿Qué es una persona que está desmayada? A veces nos llega a la mente que le ha dado un mareo y está tirado en el suelo. Se ha desmayado, ¿no? Se ha mareado, ¿cierto? Eso es lo que nos llega a nosotros en la mente. O también nos llega a la mente de que es una persona cobarde. Desmayó, tenía un propósito para hacer y ya lo dejó, se fue, se echó a correr. No se está refiriéndose a eso. No se está refiriéndose a que se ha caído, no se está refiriéndose a que ha fallado, que ha dejado, que ha abandonado. No se refiere a nada de eso. No le ha faltado valor a esa persona, no. ¿A qué se está refiriendo? A un mal comportamiento. Un mal comportamiento. Yo sé lo que a mí me corresponde hacer y yo de repente digo, pues no lo hago. No lo hago. Me llegó un problema y lo primero que digo, pues no voy a ir a la iglesia. Me quedo en casa. ¿Qué estoy haciendo? Desmayar. El que desmaya, ¿a quién le hace caso? ¿A quién? Al enemigo. ¿Qué es nuestro enemigo? El Dios de este siglo. ¿Qué es lo que hace el Dios de este siglo? Escucha bien. ¿Qué hemos leído? Que cegó el entendimiento. Escucha. Y no solamente a la gente del mundo que no ha creído a Cristo Jesús. Escucha. Cegó el entendimiento. ¿A quién?
a los incrédulos. ¿O es que acaso no habemos incrédulos dentro de la iglesia? Claro que sí, que habemos muchos incrédulos dentro de la iglesia. ¿Quién ciega el entendimiento para que tú no puedas entender la palabra? Satanás. Ciega el entendimiento para que tú no puedas entender. Bueno, una persona que ha creído en Cristo Jesús, que ha aceptado su palabra, que anda en la luz, debe de hablar de ¿qué? El nombre de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú no eres una persona caprichosa que hace lo que tú quieras, no. Tú eres una persona elegida por Dios, que Él te ha traído para que tú hables su palabra. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de hablar la palabra del Señor? Cuando yo dejo de hablar de Dios, entonces, ¿de quién hablo? ¿De quién hablo si yo no hablo de Dios? ¿De mí? ¿O no es así? Sí. ¿O no es así? Hablo de mí, hablo de mi grandeza. Pablo está diciendo aquí claramente que nosotros tenemos que ver la excelencia del poder de Dios. Nosotros que somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo lo que me gusta de Pablo es que Pablo recibió a Cristo de una manera especial. Yendo a matar a los cristianos, se le apareció Jesús allí, una luz que le arropó, cayó al suelo como muerto y habló con él. Él vio a Jesús, el mismo Pablo le está diciendo que se le apareció Jesús en medio de una luz resplandeciente, de tal manera que él quedó ciego. Cuando oraron por él, aquel siervo que Dios tenía preparado para que orara por Pablo, ¿cómo se llamaba? Ananías. Cuando él puso la mano, dice que le cayeron escamas de los ojos. Escucha bien. A él tuvieron que llevarlo de mano a la casa de Ananías. Le cayeron escamas. ¿Sabes lo que son escamas? Cuando tú coges un pez y le quitas todas esas escamas, le cayeron, dice, escamas de los ojos. Y volvió a ver. Se bautizó y empezó a predicar el evangelio. Pero yo lo que me gusta de Pablo es que él, aún teniendo este encuentro maravilloso con el Señor Jesús, él no andaba hablando de él. Él no andaba dándose ese atributo de que él era superior a los demás, porque vio a Jesús después de ser glorificado. Escucha, los discípulos de Jesús le vieron personalmente, cara a cara, lo tocaban, estaban con él, pero ¿cómo estaba él? En un cuerpo humano. Pablo lo vio en un cuerpo vivificado, glorificado, lleno de luz, de tal manera que ningún ser humano podía mirar al rostro de Jesús sin que quedara allí postrado. ¿Cómo estaba Pablo? Como muerto, tirado en el suelo, pero también ciego, no podía ver. Y él no se gloriaba. ¿Y qué decía Pablo? No me glorío más, sino en la cruz de Cristo. Hermano, Pablo dice que él, según la misericordia que había recibido, él testificaba de Dios. Según la misericordia que había recibido.
¿Tú has recibido alguna misericordia del Señor? Amén. ¿Sí? Hermanos, si nosotros hemos recibido la misericordia del Señor, nosotros deberíamos de testificar de esa misericordia. Pablo en todo tiempo predicaba el Evangelio, un Evangelio según él había recibido. ¿De parte de quién? ¿De los hombres o de parte de Dios? Según lo había recibido de parte de Dios. ¿Y cómo él predicaba ese Evangelio? Con humildad. Con humildad él predicaba ese Evangelio. Nosotros no tenemos ese privilegio que tuvieron los apóstoles, ese privilegio que tuvo Pablo de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos, ¿por qué? Por fe. Por la palabra que nosotros tenemos aquí escrita, y es ahí donde nosotros tenemos que permanecer, en ella, en la palabra del Señor. Dice Pablo que renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Renunciamos. ¿Qué quiere decir renunciar? Dejar todo lo que nosotros teníamos, todo lo que nosotros hacíamos antes. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo dice que él predicaba con honestidad, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser honestos delante de Dios y predicar la palabra del Señor. No hablar de mi grandeza, no hablar de lo que yo hago, no hablar de lo que Dios ha hecho en mí, sino hablar de las maravillas que el Señor hizo para salvarme a mí. Es Él que merece la honra, es Él que merece la gloria, es Él que merece adoración. No yo, no el hombre. Yo predico su reino, ¿verdad? Que Él va a venir a reinar nuevamente, pero que reine en nosotros, en nuestros corazones. Él ha puesto el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y nosotros tenemos que vivir por Él y para Él. Pablo utiliza una frase aquí que dice, no adulterando la palabra. ¿Qué es la palabra adulterar? Adulterar en griego quiere decir diluir. Diluir, podemos decir que el café, cuando tú haces un café, sale puro, bien negro. Si tú le echas agua, se vuelve ya como un color muy feo. Pero la leche, cuando sale de la vaca, sale pura, pero cuando le echamos agua, ya no está pura, ya está diluida. Eso quiere decir diluir. Ya tú has contaminado, has mezclado una cosa con otra. Cuando yo mezclo mi sabiduría humana con la sabiduría de Dios, con lo que Dios nos ha establecido que nosotros debemos de hacer. Yo le añado a la palabra de Dios mi sabiduría y yo la adapto para complacer a un grupo de personas. Estoy adulterando la palabra del Señor. Como mensajeros de la palabra del Señor, nosotros tenemos que decir lo que está mal y lo que está bien. Le cueste lo que cueste, hermano. Si me amas, mi palabra guardará. Si me amas, mi palabra guardará. Y si tú me amas, me dirás la verdad. Cuando estoy cometiendo un error, cuando estoy cometiendo un pecado, cuando estoy viviendo en la miseria de este mundo, tú me deberías de decir lo que tú estás haciendo no está bien. Y yo no me tengo que enfadar por eso, porque tú me estás diciendo la verdad. Eso es amar a una persona, querer a una persona, decirle la verdad, cueste lo que cueste. No es un evangelio oculto, hermano, que nosotros predicamos, que nosotros estamos viviendo.
No es un evangelio con sabiduría humana, ni palabra para persuadir a personas y nosotros establecer un orden que nosotros queremos, ¿no? Ya Dios ha establecido un orden, ya Dios ha dicho lo que debía de ser. En el versículo 4 dice, predicamos delante de ¿quién? De Dios. Predicamos delante de Dios. El ser humano le gusta mucho aprobar y ser aprobado por las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero Pablo no buscaba la aprobación humana, no, él buscaba ¿quién? La aprobación de Dios. Él buscaba eso. Bueno, ¿por qué el ser humano no responde al llamado de Dios entonces? ¿Por qué el ser humano no responde al llamado de Dios? Si nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, y aún nosotros reconociéndolo, nosotros aceptando a Cristo, nosotros no obedecemos. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer al llamado de Dios? Porque la humanidad no responde también a la salvación de Cristo Jesús. Pablo lo dice ahí claramente, vamos a leerlo. Dice, versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. Nuestra vida que nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo testificamos? ¿Qué ejemplo nosotros damos? ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a la persona? ¿Un evangelio oculto dentro de nosotros o la luz del evangelio? ¿Testificamos con claridad? ¿Andamos con claridad? ¿Andamos con la verdad? ¿O cómo nosotros andamos? ¿Ocultamos la verdad de Dios o nosotros testificamos de Él? Yo creo que si nosotros dejamos que el enemigo ciegue nuestro entendimiento espiritual, no vamos a testificar. Y eso sería obedecer ¿a quién? A Satanás. Porque eso es lo que quiere. Que tú no entiendas la verdad para que tú no la hables. Si tú entiendes la verdad, tú la vas a hablar. Pero el mundo tiene el entendimiento cegado, está ciego, porque no puede entender la palabra de Dios. No la entiende. ¿Por qué? Porque se centra en las cosas materiales, en lo que está sucediendo, en el por qué. ¿Y por qué si Dios existe hay guerra? ¿Y por qué si Dios existe se mueren los niños? ¿Y por qué si Dios existe hay enfermedades? ¿Y por qué si Dios existe se murió mi padre? ¿Y por qué si Dios existe se murió tal? Empezamos el por qué. Pero no miramos qué yo estoy haciendo, qué yo estoy viviendo, qué yo le estoy dándole a Dios. Si creo, yo genero, no creo. Pero yo quiero recibir de Dios bendiciones, pero yo estoy cerrado. Y yo no estoy haciendo nada. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escucha bien, esa palabra me gusta. Hijo de desobediencia. El espíritu que opera. ¿Cuál es ese espíritu? ¿El espíritu de Dios? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del príncipe de este mundo? El espíritu del príncipe de este mundo. Hijos de desobediencia son todos aquellos que no creen en Cristo Jesús. Todo aquel que no le ha aceptado, todo aquel que no le ha reconocido que Él es Dios. Pero también nosotros como cristianos, si desobedecemos a Dios y andamos conforme a nuestras creencias, a lo que yo pienso que yo no debo de hacer porque yo me lo merezco. Porque yo tengo que disfrutar, porque cuando yo me muera no voy a disfrutar. Si tú puedes disfrutar de todas maneras sin tener que cometer pecado, haciendo las cosas bien, agradando a Dios y pidiéndole a Dios que supla esos que tú necesitas. ¿Obedecemos a quién? Al príncipe de este mundo. Y todas las cosas que nosotros hacemos, escucha bien, todo lo que es pecado. La Biblia da una serie de requisitos que una persona debe de hacer para agradar a Dios. Lo encontramos en la ley de Moisés, lo encontramos en el Nuevo Testamento. No matará, no adulterará, no codiciará la mujer del prójimo, amará a Dios sobre todas las cosas, y sucesivamente encontramos la ley de Moisés. Pero aquí nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que no de que a los fornicarios, adúlteros, mentirosos, borrachos, idólatras, una serie de requisitos dice que no entrarán en el reino de ¿quién? En el reino de los cielos. Y todo el que practica todas esas cosas, ¿qué tiene? Espíritu Santo. ¿Tiene espíritu de qué? De Satanás. Tiene el espíritu de Satanás. Bueno, tú me dirías, pero esto es solo para los incrédulos. Sí, es solo para los incrédulos. Pero si yo soy cristiano y lo hago, también soy incrédulo. ¿Por qué? Porque yo no he creído plenamente en el Señor Jesucristo. Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios. Tú miras, pero ahora tú te estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Escucha, cuando el hombre pecó, le entregó las bendiciones que Dios le dio. ¿A quién? A Satanás. Y por eso él es el ¿qué? El Dios con letra minúscula de este siglo. Porque el hombre le entregó las bendiciones. Ahora, ¿para siempre? No, no para siempre. Por eso aquí el salmista dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Por qué? Porque estamos bajo un dominio, bajo un gobierno de maldad. Bajo el Dios de este siglo. El que ciega el entendimiento, el que te hace pecar, el que hace que los matrimonios se separen, el que hace que se maten las personas, el que hace que tú tengas celo, el que hace que tú tengas envidia, el que hace que tú practiques las cosas de este mundo. Está limitado. ¿Por qué? Por un poco de tiempo. Él no tiene el derecho de controlarte aquí, a menos que tú no le permitas y que tú no decidas hacerlo. Si tú decides servir a Dios, agradar a Dios en todo momento, ¿bajo qué dominio tú estás? Bajo el control, el dominio absoluto de Dios. Él pone el Espíritu Santo en ti para que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe, te capacite, te guarde de todo mal. ¿O no es así? Eso dice la Escritura.
Ahora tú decides a quién tú quieres servir, quién tú quieres que sea tu Dios. ¿Quién tú quieres que sea tu Dios? ¿El de este mundo o el de la vida eterna? Yo he elegido el de la vida eterna. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, dice en Juan capítulo 12, versículo 31, dice Jesús aquí: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Lo ve que está limitado? ¿Lo ve que tiene un fin? Él no es eterno. Él es un espíritu que va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y va a ser destruido. En Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra uno, luchamos contra multitudes. ¿De qué? De espíritus que están ahí acechándonos. ¿Para qué? Para destruirnos, para quitarnos la bendición, para quitarte el gozo, para quitarte que tú estés encendido. Sí. Bueno, mira, el enemigo te pone películas para que te duermas tarde, y al otro día no te puedes levantar para venir a la iglesia. Y tú decides si sigues viendo la película o te decides echarte a las 10 de la noche para levantarte al otro día a las 9, espabilado y despierto. Eso es todo trampa del enemigo, ¿o no? Tú dirías: porque yo tengo que disfrutar viendo una película. Sí, vete a una película. Pero ¿a qué vienes a la iglesia y te pasa una hora y ya tú quieres que el gusto se te viene para irte a ver películas? ¿Y cuántas horas te pasa viendo películas? Horas y horas y no te cansa. Está espabilado. Tremendo, hermano, lo que el enemigo hace. ¿Te quiere quitar qué? ¿El gozo? No, hermano, nosotros como cristianos tenemos que despertar, tenemos que buscar la dirección de Dios. Hermanos, si tú no decides dónde va a pasar la eternidad ahora, está fracasado. Está fracasado. Tenemos que tener decisiones. Decisiones. Estar seguro dónde voy a pasar la eternidad. De algo estamos seguros y de eso nadie se puede escapar. Me perdonarán los que le tienen miedo a la muerte. De la muerte no te podrás escapar. Lo único que tú tienes seguro, lo que un ser humano tiene seguro es que tiene que morir. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero yo sé que me tengo que morir y ya está. Y por eso yo tengo que asegurar el futuro de vida eterna. Y si me muero en la vida eterna, no perdí nada. No he perdido nada. Pero quiero asegurar, hermano, tenemos que estar centrados que el Evangelio, el mensaje de salvación, viene de parte de Jesús, no viene de parte de nosotros. Mira, Pablo está aquí enfocado diciendo que Dios mandó que de la tiniebla resplandeciera la luz. Dios es quien resplandeció en nuestros corazones. Él es que ilumina o resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios. Escucha bien. Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos resplandecer y dar luz a la persona que anda en oscuridad. ¿En quién tenemos ese fundamento? Dice Pablo, en la faz ¿de quién? De Jesucristo. Irene cantaba, estoy rodeado de tu presencia. ¿Cierto? Estoy rodeado de tu presencia.
¿dónde podemos huir nosotros? ¿Dónde podremos huir de la presencia de Dios? ¿Puede huir? No. No puede huir de la presencia de Dios. La Biblia dice que si subiere a la luna, de allí Dios te va a derribar. Si hiciera tu vivienda en el fondo del mar, de allí Dios te va a sacar. Si quisiera estar en una oscuridad e hiciera un agujero en el corazón de la tierra, allí Dios te ve. Te va a sacar. Hermano, donde quiera que tú estés, Dios te va a ver. Entonces, para concluir, hermano, Pablo está diciendo aquí que tenemos un tesoro. Un tesoro lo encontramos a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. ¿Y dónde tenemos nosotros ese tesoro? En un vaso de ¿qué? De barro. ¿A qué te llega a la mente? Que tú eres un cuerpo hecho de ¿qué? De la tierra. ¿Tú eres barro o no? Tú eres hecho de la tierra. Así que no te des pena ni vergüenza. No, tú eres de la tierra. La Biblia dice que fuimos creados del polvo. Y allí tenemos otra vez que volver. Cuando tú te mueres, ¿qué se hace? Polvo. Te vuelve polvo. ¿Por qué? Porque tú eres hecho de la tierra. Tenemos un tesoro. La grandeza. ¿Para qué? Para que la grandeza del evangelio sea de quién? De Dios y no de nosotros. ¿Dónde está ese tesoro? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que tenemos ese tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El evangelio. El evangelio, el conocimiento de Dios. Él puso en nosotros su luz para que nosotros podamos tener conocimiento de Él. Tenemos un conocimiento. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está menospreciando su cuerpo? No, no está menospreciando su cuerpo. Él está valorando que Dios lo haya escogido a él para meter dentro de él su luz, su conocimiento, y para que él hablara de la grandeza del Señor. ¿No te gloria eso? Saber que Dios te escogió a ti y que dentro de ti ha puesto el Espíritu Santo para que resplandezca su luz. Amén. Y que la muerte de Jesucristo, en vez de darnos a nosotros muerte, nos da ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. O sea, mira, la muerte de Cristo nos dio vida. ¿No te gloria eso? Mira, maravilla, hermano. Saber que por la muerte de una persona, yo tengo vida. Saber que por medio de Él, Dios ha puesto en nosotros una luz para que podamos identificar. Nosotros debemos de considerar el valor de la luz de Dios dentro de nosotros. ¿Verdad? Él nos eligió para poner su luz, para que nosotros seamos ¿qué? Luz. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que Jesús quería decir. Dios ha puesto su luz en nosotros. Hermano, me gustaría que leyéramos ya para terminar el versículo 8 que dice que, bueno, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escucha lo que Pablo está diciendo. Que estamos atribulados. O sea, en ese momento ellos estaban viviéndolo. Pablo era el único que podía expresar con toda certeza, con toda claridad, lo que se podía sufrir, lo que se podía sentir, el ser atribulado, el ser perseguido, el ser angustiado. Y él le dice: aunque estamos atribulados en todo, más no ¿qué? Aunque estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No destruidos. Versículo 10 dice: llevando
en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en quién? En nuestros cuerpos. ¿Para qué tú fuiste llamado? ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste a través de ¿quién? De nosotros, testificamos. Por eso nuestro rostro es tan guapo, tan hermoso. Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nos morimos como si tuviéramos jovencitos. Se transforma. ¿Ha visto un cristiano morir? No, ¿no lo ha visto? Su piel, ¿cómo se pone? Hermosa, preciosa. ¿Pero has visto una persona cuando muere en sufrimiento, en dolor, cómo está? Toda su cara arrugada. Llevamos, hermanos, el Evangelio. Y me gustaría que podamos meditar en esta palabra de Pablo. Escucha lo que él dice, estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados, pero no estamos, ¿cómo? Angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados, no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio de Jesucristo vive en nosotros y nosotros tenemos la vida de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana. Y recuerda siempre esto, que nosotros estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria día tras día porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús.